Como veis, sí, por fin ya estoy en mi casa y como primer vídeo después de este viaje quería traeros lo que hace bastante tiempo os había prometido, y es mi opinión sobre qué criptomonedas debería estar comprando o al menos estar interesado estudiándolas para ese momento en el cual veamos una recuperación, veamos alguna rotura de alguna tendencia bajista importante y sobre todo el por qué debería centrarme en esas en comparación con otras. Para todos aquellos que seáis nuevos, recordad que en todos los vídeos sorteamos $100 en USDT para ayudaros a sobrellevar un poquito este bear market. Al finalizar el vídeo os comentaré todos los requisitos y también en la primera línea de la descripción tenéis nuestra comunidad completamente gratuita de Telegram, donde vamos poniendo noticias y hacemos análisis exclusivos para que estéis día a día atentos a lo que pasa en el mercado. Antes de deciros las criptomonedas que voy a estar estudiando y comprando próximamente, quería que vierais este gráfico del Bitcoin, donde en las últimas horas tuvimos esta gran subida, pero es que claro, este gráfico nosotros ya lo teníamos tal cual desde hace varios meses. De hecho, es el que en vídeos atrás os iba siempre comentando. Podemos ver algunos detalles clave, como por ejemplo la rotura de esta cuña hacia arriba que teníamos. Vamos a colocar por aquí, quitamos esto, cogemos el target técnico, lo colocamos en el punto de rotura y tachan, veis, justo teníamos ya el objetivo, que además coincide con esa zona de los $18.600 que os llevaba comentando aproximadamente desde el 30 a 28 de junio, que Bitcoin sí o sí tendría que llegar a tocar una vez más esta zona para coger liquidez, sobre todo para romper estos mínimos anteriores, y que podíamos tener una pequeña recuperación al alza hacia la zona de esos 21.300, 21.400, donde teníamos este gran espacio volumétrico que seguramente acabaríamos llenando. Así ha sido, justo llegamos ahí en las últimas horas y siempre por encima de esta zona de aquí, de esta línea que os decía que era la zona más importante en la cual tenía que mantenerse el precio del Bitcoin para evitar que sucediera esa tan temida capitulación que podría llevarnos a precios mucho más bajos. Al final tuvimos ese escape, como comentábamos el otro día, un reingreso al rango que estábamos estudiando y una posterior subida. Así que veremos durante las próximas horas e incluso los próximos días si el precio consolida por esta misma zona para intentar contactar con esa línea de tendencia bajista, o si por el contrario intentamos atacarla ya, superarla y buscar la parte de arriba del canal de nuevo en esos $25.000. Pero bueno, no nos vamos a adelantar a los hechos y vamos ya directamente a esas tres, en este caso, criptomonedas que voy a empezar a comprar poco a poco, sobre todo cuando ya veamos una recuperación un poquito más clara. La primera de ellas, de la red de Avalanche, es el token Joe, que pertenece a uno de los exchanges descentralizados más grandes de Avalanche, si no el que más, y es Trader Joe. Y os preguntaréis, SEO, ¿por qué crees que esta moneda es muy buena opción de cara a comprarla para el próximo bull market? Pues muy sencillo. Para empezar, actualmente tenemos 77 millones de market cap. Como veis, se ha ido al suelo completamente, como la mayoría de altcoins, pero en sus buenos momentos llegó a valer más de $4,5. De hecho, creo que incluso antes de estos máximos la tuvimos a 5,5. Con lo cual, si volviera a recuperar ese ATH, ya podríamos multiplicar nuestro capital como mínimo por 20. Pero aunque no llegara a esos máximos anteriores, con que solo tuviéramos una recuperación a 1,5, $2, ya prácticamente estaríamos haciendo un por 10. Pero realmente a nosotros nos da un poco más igual su precio. ¿Por qué? Pues porque en su plataforma de Trader Joe, si vamos a farms, aparte de que tenemos buenas pools, que obviamente cuando comience de nuevo ese bull market van a subir sus APRs, van a subir sus porcentajes de interés que nos dan anualmente, incluso con monedas estables tenemos buenas combinaciones. Tenemos aquí por ejemplo una pool de AVAX, que es una moneda muy fuerte con moneda estable, con USDC, que está pagando más de un 18% de APR, lo cual está muy pero que muy bien. La tenemos también aquí con USDT y bueno, esto podéis echarle vosotros un ojo porque al final tenemos muchos pares interesantes. Pero en lo que nosotros
nosotros estamos más interesados es si vamos aquí, le damos a Stake y vemos esta pool que lleva funcionando durante muchísimos meses de ese Joe, que es básicamente el mismo token sintético de Joe. ¿Y por qué esta en concreto se nos hace tan interesante? Básicamente, imaginaros que nosotros pues compramos $100 en Joe, lo metemos aquí haciendo staking y mientras va comenzando su nuevo bull run, empieza a subir todo, multiplicamos por 10, por ejemplo, nuestra inversión de Trader Joe, pero es que lo mejor es que nos estaría dando, en este caso, casi un 9% de intereses de APR anuales pagados, atención, en moneda estable USDC. Es decir, nosotros compramos nuestro Joe, lo dejamos en staking y mientras estamos generando moneda estable y estamos asegurando un poco más nuestra inversión. De hecho, es una de las monedas que recomendaría en el caso de que tuvierais una pequeña parte de vuestra cartera orientada más para inversión en altcoins, inversiones de un poquito más de riesgo, pues qué mejor hacerlo con Joe, que además nos está dando stablecoin teniéndola en staking. Me parece una locura. Esto a largo plazo, en un periodo de tiempo bastante grande, puede dar unos resultados increíbles. Como siempre, todos estos vídeos no son recomendaciones de inversión, solamente es mi opinión, son cosas que hago yo, pero cada uno debe estudiar siempre en dónde va a invertir su dinero. La segunda moneda que tengo en mente es Moonbeam, GLMR. Ya sabéis que esta blockchain ha sido pues una de las parachains más importantes de Polkadot, creo que fue la primera en salir y todo esto, y la vemos que actualmente tiene 200 millones de market cap, que está muy bien aún habiendo pasado este bear market, pero ha llegado a más de $15 en sus máximos. Es una de las blockchains más infravaloradas de todo el ecosistema y yo, al igual que Joe, no voy a invertir solamente en su token por su revalorización, sino que nos vamos a uno de sus dexes principales que se llama StellaSwap y podremos ponerlos también a generar ingresos pasivos en forma tanto de su token Stella como algunas pools nos darían otras monedas. Aquí, por ejemplo, tenemos una bastante interesante que es la moneda de Lido, LDO, con GLMR, que estaría un 70% anual y nos pagarían esos intereses en ambas monedas, tanto en Stella como en LDO. Stella actualmente apenas tiene capitalización de mercado, con lo cual eso también nos da una oportunidad extra, y es que si conseguimos farmeando de forma gratuita, dejando en staking nuestro GLMR, esos Stella, en el caso de que venga un nuevo bull run, también van a multiplicar su precio porque empiezan desde un valor muy bajo, así que al final podríamos conseguir una multiplicación de nuestro capital brutal. Tenemos aquí una pool bastante interesante también con GLMR y DOT, vemos por aquí abajo también Atom GLMR, Avas GLMR, incluso con FTM, prácticamente todas al 30% anual, que está muy bien, y aquí tendríamos BUSD con GLMR, con esa parte de moneda estable al 17% anual. Además, si estamos un tiempo farmeándola, al pagarnos todo en Stella, luego podríamos poner esos mismos intereses de Stella en esta pool con más GLMR al 82% anual. Así que haríamos una bola de nieve que en unos meses podría hacerse muy grande. Por último, una de mis favoritas, que siempre os la comento en el canal, se trata de Thorchain de Rune, una de las blockchains también más infravaloradas, que tuvo sus momentos de gloria llegando a $20, actualmente está en 2, aún así se mantiene en 700 millones de market cap, que es muchísimo estando en este bear market, pero la tenemos a $2 con un potencial de revalorización muy alto. Al invertir en Rune también, al igual que os he comentado con las dos monedas anteriores, lo hago para aprovechar los beneficios que me está dando en las finanzas descentralizadas, en concreto en ThorSwap Finance, donde podemos parear ese token de Rune con, por ejemplo, LTC, Litecoin, incluso con Bitcoin B, es decir, el Bitcoin de la red de la Binance Smart Chain, al 23% anual. Tanto Rune como Bitcoin son monedas que considero muy fuertes y que emparejándolas a la vez podríamos sacar ese 23% anual que, oye, está pero que muy bien en vez de tener ambas monedas paradas. Un dato de estas pools de ThorSwap es que no tenéis
permanent loss si las dejáis más de 100 días paradas, que obviamente cuando estamos farmeando se trata de dejarlas ahí durante unos meses y ver los ingresos que nos están generando de forma pasiva. Pues sí, efectivamente cada día es como si fuerais teniendo un 1% para evitar ese impermanent loss y al final de 100 días pues ya haríais ese 100% y ya no tendríais ningún tipo de penalización, lo cual es una absoluta locura. Además ya también podríamos hablar de su tecnología cross-chain, etcétera, etcétera. Para mí, Rune es una de las blockchains con más futuro en el ecosistema. También podríamos parearla con Ethereum al 21%, Atom 18%, incluso tenemos Doge, y podríamos también con moneda estable BUSD al 18%, que también está muy pero que muy bien. Tenemos que tener en cuenta que en el mercado bajista estos APIs, APRs han bajado bastante. De hecho, este con BUSD estaba al 65% anual en el bull market, pero nosotros tenemos que estar preparados para cuando todo vuelva a su camino alcista, saber dónde invertir para sacarle el máximo provecho a nuestro dinero, porque no le veo sentido simplemente comprar criptomonedas, esperar una revalorización sin tenerlas generando a su vez unos ingresos pasivos extra que al final día tras día, mes tras mes se acaba convirtiendo en muchísimo. De hecho, en el anterior bull market estuve haciendo alguna comparación de mis inversiones y sí que había algunas monedas que se habían multiplicado bastante pero que no tenían una utilidad en DeFi, finanzas descentralizadas, no se podían meter en pools, y las comparé con monedas similares que habían tenido también una subida muy pareja, pero que estuvieron farmeando durante meses, durante un año en pools de liquidez. El resultado, obviamente, las que estuvieron en la pool me habían hecho una ganancia como un por 7 o por 8 superior a solo tener el token holdeado. Esto es algo que mucha gente desconoce, que pasa por alto, y es la mejor forma de invertir en criptomonedas. Hacerlo siempre en proyectos que tengan una utilidad extra, en este caso generar ingresos pasivos en pools de liquidez, que además obviamente sean proyectos fuertes, porque así estaremos ganando mucho más dinero. Obviamente en este vídeo lo hablo muy por encima. Si queréis que os haga algún vídeo más específico, más en concreto de este tema de las finanzas descentralizadas, ponedmelo en comentarios, ¿vale? Ya sabéis, para los nuevos, para participar en ese sorteo de $100 en USDT, lo único que tenéis que hacer sería estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y ahora que habéis acabado de verlo, ponernos vuestra opinión por comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Adiós.